Muy buenos días. Hoy es el lunes 26 de mayo de 2014, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Rutilante victoria de Óscar Iván Zuluaga. Con 500,000 de votos de ventaja, ganó el cambio. El país no quiere la reelección. 75% de los colombianos votaron ayer en contra de ella. Una grande abstención. Definitivamente se instauró la pérfida costumbre de que si no hay plata, no hay votos. La derrota de Juan Manuel Santos fue en toda la línea. Colombia ganó la esperanza y ganó un gran líder. Lo demostró ayer Óscar Iván Zuluaga. Su discurso de victoria queda para la historia. Un discurso ecuánime, austero, realista con la situación del país y esperanzador para todos los colombianos. Al contrario, el discurso de Juan Manuel Santos fue un discurso pendenciero, un discurso lleno de resentimiento y lleno de odio. Quienes no están con él son entonces los amigos de la guerra sin fin. Esa forma de polarización el país la detesta y ayer lo demostró y lo demostró con creces. Marta Lucía Ramírez, la otra gran ganadora, sola, con un partido que quiso abandonarla, contra el Consejo Nacional Electoral, que le hizo todas las trapisondas imaginables. Contra todo y contra todos sacó 2 millones de votos. Marta Lucía Ramírez es gran figura de la política colombiana. Clara López representó una izquierda moderada. En términos del perfecto idiota latinoamericano, la obra de Plinio Apuleyo Mendoza, de Álvaro Vargas Llosa y de Carlos Alberto Montaner es una izquierda vegetariana, en lugar de la izquierda carnívora. Pero, ¿y los que estaban con Clara López? Los Cepedas y los Dusanes y ese grupo virulento, ¿qué es lo que representa en la política y eso cómo va a evolucionar en los próximos días? Nos vamos para Europa. Triunfo de la derecha y de la derecha ultra en Francia y en el Reino Unido. Lo de Francia es dramático. François Hollande desapareció del mapa político y se hundió con la nave socialista. Subsiste la derecha, el centro derecha y la extrema derecha. Los grandes problemas de Europa. Las invasiones de los bárbaros, el anticipo de Guy Sormont en un libro que les hemos recomendado muchas veces, Esperando a los bárbaros. La crisis económica, todo le pasa factura a la Unión Europea. El Papa en Tierra Santa. Francisco estuvo en Tierra Santa. Y hubo elecciones en Ucrania. Ganó un multimillonario que ahora tiene como gran tarea negociar con Rusia un entendimiento razonable, libre de amenazas y de presiones. La situación en Ucrania es muy delicada. Rafael Correa, el presidente del Ecuador, ya se quitó la careta. Quiere la reelección indefinida, suya y de todos los electos por votación popular. Eso es, en estos países subdesarrollados, perennizar los caudillismos. Es la misma tendencia de Daniel Ortega en Nicaragua. Es la misma aspiración del chavismo en Venezuela. Es la misma aspiración kirchnerista, que no ha funcionado y que no puede funcionar. Pero ahí están. Otras masacres en los Estados Unidos, una en Carolina del Sur, otra en Santa Bárbara, California. En Yemen,
27 muertos causados por Al Qaeda. Boko Haram asesinó ayer en Nigeria 24 personas. Y en Colombia tendremos que venir sobre un hecho que ha quedado transitoriamente sepulto por esta avalancha publicitaria que se desató para tratar de elegir a Juan Manuel Santos. La economía. La economía colombiana está en un pésimo momento. Hay señales supremamente graves. El riesgo de la revaluación. Estamos quebrando el trabajo colombiano. La pérdida de la industria, la pérdida del sector agropecuario, los sectores básicos para la creación de empleos. Los únicos empleos que aparecen son los de las estadísticas de Perfetti y de Santos. La realidad es que la gente clama por un empleo, clama por trabajo productivo. Déficit en la balanza comercial, más de 500 millones de dólares en el último mes. La incitación a las importaciones, la ruina de las exportaciones. El endeudamiento externo. Estamos llegando a 100.000 millones de dólares de endeudamiento externo. La situación económica del país es muy grave, la situación fiscal es muy delicada, tapada con ríos de mermelada que ya no van a durar. Y hoy en la historia recordaremos el día en que Napoleón Bonaparte se hizo coronar con la corona de hierro de los lombardos, allá en Italia, rey de Italia, con la corona de hierro de los lombardos, un día como hoy en 1805. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar quiero felicitarla a usted y a todo el equipo de la Hora de la Verdad que ayer estuvo pues retransmitiendo esa jornada electoral tan intensa. Alicia Eugenia, Melquisede Torres, Sergio Gen, Demar, Jessica, Alejandro, en fin. Yo tuve la oportunidad de seguirlos, esta vez como oyente, y de verdad, muchísimas gracias por ese estupendo trabajo. Bueno, quiero decirles que la jornada electoral del día de ayer fue absolutamente emocionante. A pesar de una prensa que tomó partido por el candidato presidente, a pesar, porque incluso leíamos el último editorial del Tiempo, pues fue una editorial a favor del presidente Juan Manuel Santos, y ya no era ni siquiera, lo decían directamente, ¿no? Voto por Juan Manuel Santos. A pesar también de la mermelada y del juego sucio en la campaña, de una fiscalía que también tomó partido por el presidente Juan Manuel Santos, incluso también a pesar de la campaña con fusil en mano de las FARC. Pues bien, a pesar de todo eso, Óscar Iván Zuluaga venció en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, consiguiendo el presidente candidato un honroso segundo lugar, como dice William Calderón. Presidente, dice William Calderón, presidente Juan Manuel Santos, lo felicitamos por su honroso segundo lugar. El próximo 15 de junio será la segunda vuelta y se sabrá quién será el próximo presidente de Colombia. Un país, insisto, que a pesar de la maquinaria y de la falta de independencia de los medios de comunicación, salió a expresar su descontento con un presidente que traicionó el ideario que lo llevó al poder. El mapa electoral mostró cómo el Centro Democrático de Óscar Iván Zuluaga está fuerte en el centro del país. En la capital arrasó el Centro Democrático, seguido curiosamente de Clara López. También está fuerte en el departamento de Cundinamarca, mientras que Juan Manuel Santos se destacó en la costa pacífica y atlántica. Arrasó Santos en Córdoba, de donde son, qué curioso, ¿no? Qué casualidad, el Ñoño y Musa, de los que usted tanto habla, doctor Londoño. Allí arrasó. Y también sacó Santos muchos votos en el Amazonas, Vaupés, Guainía y Putumayo. Creo que hay que analizar esto más de cerca, pero entiendo que son zonas donde no hay mucha presencia del Estado y sí pulula la guerrilla en algunas de estas zonas, ¿no?
En Antioquia, Eje Cafetero y Bogotá, como les dije antes, y buena parte de los llanos orientales, ganó el Centro Democrático con Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván, en resumen, se impuso en 16 departamentos con más de 500.000 de votos por encima del presidente candidato. Falta ver qué va a pasar en la segunda vuelta, este 15 de junio, unas elecciones que prometen ser muy intensas, por no decir de infarto. Ojalá que la abstención no sea tan alta y que los colombianos se lancen a las urnas a depositar su voto. Yo creo que este triunfo de Óscar Iván Zuluaga tiene un profundo e interesante significado que bien vale la pena que analicemos durante el programa, porque los colombianos no se dejaron influir por toda esa lista que yo les di al principio en mi noticia y salieron a votar. No tuvieron miedo y expresaron lo que quieren. Me parece muy, pero que muy interesante este resultado. Mucho, Montserrat, el triunfo en el eje cafetero, lo dijimos aquí 1000 veces, era el triunfo de la candidatura de Santos. Y además le tengo que destacar que los departamentos más golpeados por la violencia y más intimidados por las FARC son las que piden más una paz seria, duradera, estable, sobre la base del orden, del derecho y la protección que le brinde a los ciudadanos la fuerza pública, las fuerzas militares y las fuerzas de policía. Usted mira lo que pasó en el Huila, lo que pasó en el Tolima, lo que pasó en el Caquetá, lo que pasó en Arauca, Meta, Casanare, Bichada. Todos los departamentos afectados por la violencia son departamentos con triunfos espectaculares de Óscar Iván Zuluaga. La gente que quiere la paz, que busca la paz, pero la paz de Uribe, la paz de Zuluaga, la paz sobre la base de la creación de un Estado de Derecho fuerte, sólido, que sea capaz de contrarrestar las acciones de los terroristas, a los que no hay que llevarlos al poder, a los que no hay que perdonarles sus crímenes atroces, a los que no hay que entregarle la nación con el nombre de zonas de reserva campesina. Eso fue por lo que el país votó ayer, y votó clamorosamente, usted lo dijo, 500.000 de votos de diferencia. Para ser exactos, 458.156 votos de diferencia, contra todo el aparato del poder, contra toda la mermelada, contra la gigantesca publicidad oficial desbordada en los medios de comunicación, que son, entre otros, esos grandes medios de comunicación, grandes derrotados. Demostraron los colombianos que no se dejan manipular en un país, doctor Londoño, en un país acostumbrado a que la prensa mandaba. ¿Recuerde usted cómo algún periódico que usted conoce muy bien decidía en su editorial qué ministros se iban y cuáles se quedaban? No con el presidente Álvaro Uribe, pero sí con otros presidentes. Bueno, con el presidente Álvaro Uribe se demostró el limitado poder que tienen esos medios, que creyeron que los iban a recuperar. Al principio, recuerde usted cómo se burlaban de Óscar Iván Zuluaga, el candidato que no despegaba, y le sacaban caricaturas y lo ofendían en todas las formas posibles. Respuesta: magnanimidad, ecuanimidad, apertura a un país distinto que tiene que pensar en sus problemas reales, Montserrat, en sus problemas de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, de una economía que hace agua por todas partes, de una industria que se disuelve, de un sector agropecuario durísimamente afectado por una política macroeconómica absurda. El país quiere que piensen en sus problemas y no en los problemas inventados y, sobre todo, en las soluciones artificiosas y entreguistas a las FARC que propone Juan Manuel Santos a la paz, dividiendo el país en dos: los que quieren la paz y los que supuestamente queremos una guerra sin fin. No, doctor Santos, usted no tiene derecho a plantear las cosas en esos términos. El país se lo demostró ayer. No siga insistiendo en esa equivocación monumental. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 26 de mayo del año 14. Son las 6:22 de la mañana. En la jornada electoral de ayer, el pueblo colombiano derrotó al narcoterrorismo representado en los nuevos mejores amigos del presidente candidato Juan Manuel Santos. Ayer,
El pueblo colombiano le dijo no por más de 8.000 razones al serposamperismo, no a las rabietas del expresidente pereirano César Augusto Gaviria, no a las zonas de reserva campesina, no a la inseguridad campante, no a la mermelada. Ayer se pronunciaron los pueblos castigados por el terror como Caquetá, Huila, Arauca, Casanare. Ayer ganó la esperanza con su gran líder, Óscar Iván Zuluaga. Ayer también triunfó la mujer con Marta Lucía Ramírez, quien contra viento y marea se impuso contra los mermelados, contra el Consejo Nacional Electoral y los seguidores de Tibisay Lucena, que siempre trataron de atajarla. Doctor Londoño, triunfó la verdad y el periodismo independiente. Ayer triunfó la paz dentro del orden. Gracias a Dios. Ayer fue un gran triunfo y un triunfo que, a mi modo de ver, quedó exaltado y magnificado con el discurso histórico de Óscar Iván Zuluaga. Un discurso que contrastó con el discurso pendenciero, mordaz, lleno de resentimientos y de odios de Juan Manuel Santos. El discurso de un hombre de Estado que va a manejar un país al que recibe en pésimas circunstancias. Un país que ni siquiera tiene cárceles, un país que no tiene escuelas, un país que no tiene hospitales, un país que no tiene infraestructura, un país cuya industria está quebrada, un país cuyo campo está aquejado de males horrendos. Ese país necesita un hombre de Estado como Óscar Iván Zuluaga y necesita una unión de los colombianos de bien en torno a un esfuerzo colosal como el que habrá que hacer para rescatar la República. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. Una linda semana para ustedes, queridos oyentes. 6:24 en la mañana. Hoy les voy a hablar de un hombre que realmente admiro, que de verdad le tengo muchísimo respeto y toda mi cariño, toda mi admiración. Hablo del Papa Francisco. Les hablo de él porque hoy él es protagonista en más de 5.300 noticias que en este momento le dan la vuelta al mundo, porque este fin de semana que acaba de pasar estuvo en Tierra Santa, una tierra bendita en la cual espera el Papa Francisco no haya espacio alguno para quien, instrumentando el valor de la pertenencia religiosa, se vuelva una persona intolerante o violenta con la ajena, con aquel que piense diferente a lo que piensa él. Les cuento que en Tierra Santa lo que hizo el sumo pontífice fue básicamente reunirse con las principales autoridades de Israel y Palestina, y fue gratamente recibido por miles de personas que le pidieron concretamente su intervención para lograr una paz duradera, una paz efectiva en esa región del mundo, no como la que viene adelantando el presidente Barack Obama entre las partes desde hace 9 meses y que, ya lo hemos dicho aquí, ha sido totalmente fracturada por la falta de coherencia y de determinación de parte de no solamente John Kerry, sino propiamente del presidente de los Estados Unidos. Él lo que dice, el Papa Francisco, es que vivirse en paz es un tormento para esa región del mundo. Por eso pide hoy reconocer que el Estado de Israel tiene el derecho de existir y reconocer también que el pueblo de Palestina tiene derecho a una patria soberana. Lo que se conoce hoy, las últimas noticias reportan que el Papa Francisco ofreció el Vaticano para que los representantes máximos de estos dos países vayan allá, vayan al Vaticano, y él acuerde diálogos para mantener la paz. Ellos lo que dicen por partes separadas en comunicados es que están de acuerdo con esta solicitud, y nosotros desde aquí, por supuesto, hacemos votos para que esto sí prospere y no sea como lo que está haciendo Estados Unidos, porque esas dos partes lo necesitan. Tanto Israel como Palestina merecen ser dos estados con paz que respeten a sus contrapartes. El Papa Francisco, su palabra de amor, su palabra de benevolencia, su palabra de paz, una palabra austera, amable, querida. Qué pastor el que tiene la Iglesia Católica, qué hombre inmenso el que rige los destinos de la Iglesia Católica, la barca de Pedro, que sigue cruzando un mar lleno de tempestades, lleno de dificultades, pero ahí va la barca que hace 2000 años desafía todos los rumores del mar, todas las dificultades. Qué gran papa tenemos con Francisco.
Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues tras esta primera etapa de la campaña presidencial hay que decir que un tema que ha pasado de agache en el debate ha sido el tema económico. Y no porque alguien como Oscar Iván Zuluaga no lo conozca, lo domina a la perfección, pero el candidato presidente Juan Manuel Santos se ha empeñado, y lo vimos ayer en su discurso, en no salir del tema del proceso de paz. Los medios tampoco han querido revisar a profundidad este tema económico tan importante para el país. En el discurso de Oscar Iván Zuluaga de ayer se evidencia una clara agenda de país que trasciende la negociación de La Habana, una agenda que plantea un debate electoral sobre los grandes temas. Y quiero revisar algunos de los temas económicos que en este momento, doctor Londoño, son fundamentales para el debate que viene antes de la segunda vuelta. Tendría que poner la cara el candidato presidente frente a lo que significa el riesgo de la revaluación, frente a lo que significa la pérdida de la industria y cómo la ha llevado en estos últimos 4 años a los más bajos niveles de la historia. Pero también hay que dar el debate sobre el empleo, y el empleo de verdad, no el que reflejan las actuales cifras del DANE manejadas a su antojo por el gobierno nacional a través del señor Perfetti. También hay que hablar, doctor Londoño, del endeudamiento externo. 54.000 millones de dólares alcanza ya el endeudamiento público, mientras que la balanza comercial refleja un gran déficit. Y hay otros temas fundamentales, el futuro de Ecopetrol, el futuro de Isagen, por ejemplo. Y esos son los temas sobre los que Oscar Iván Zuluaga plantea ahora el debate. Insisto, lo veíamos en su discurso anoche, proponiendo una agenda de país que incluya los grandes temas en el debate, que trascienda los diálogos de paz. Allá hay que llevar el debate, con las propuestas, con las ideas. Pero la pregunta que queda, doctor Londoño, es si el candidato presidente aceptará este debate sobre los temas económicos, sobre los temas de fondo del país, o si por el contrario Juan Manuel Santos va a seguir buscando polarizar al país con la falsa premisa de que el país debe escoger entre la paz y la guerra en la segunda vuelta. ¿Aceptará Santos el debate sobre estos grandes temas? Esa es la pregunta. ¿Recuerda usted aquello de que es la economía estúpido? Pero por supuesto, Bill Clinton. En Colombia hay mucha gente con hambre. En Colombia hay muchísima gente, millones de personas desesperadas porque no encuentran un empleo digno. Con las cifras mentirosas de empleo de Santos y de Perfetti no se come, no se vive. Con los empleos propios y con los empleos sin remuneración y los empleos propios por cuenta propia se llaman esos. La gente apenas sobrevive. La gente necesita respuesta a sus problemas. Necesita respuesta a los problemas de la educación, a los problemas de la salud, a los problemas del desarrollo de la infraestructura en un país que definitivamente no la tiene y que perdió 4 años en esta tarea. En 4 años no se hizo absolutamente nada, nada distinto de tratar de continuar unas obras iniciadas por Álvaro Uribe Vélez con el ministerio de Andrés Uriel Gallego. El país quiere un debate sobre esos temas. No más hacker, no más boberías, no más distracciones inútiles. Vamos a las cosas, colombianos. Vamos a las cosas. Que para las cosas tenemos un gran líder que se llama Oscar Iván Zuluaga. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer se sacudió la política santanderiana con la captura del candidato a la gobernación del liberalismo santanderiano que lidera Horacio Serpa. Por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron en el centro de Bucaramanga al exrepresentante a la Cámara por Santander, Didier Tavera Amado. Didier Tavera Amado, excongresista del polémico partido Opción Ciudadana, había renunciado a su credencial ante la plenaria de la Cámara de Representantes para evitar una inhabilidad en la aspiración a cargo de elección popular en el año 2015. Contra Didier Tavera Amado se adelanta una investigación por su presunta responsabilidad y participación en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en calidad de determinador. Doctor Londoño, el senador electo Horacio Serpa se queda sin candidato a la gobernación de Santander. Parece, pues. ¿Cómo le parece el candidato que tenía? Departamento de Santander, donde se libró ayer una gesta épica por parte del Centro Democrático. Ganarle en Santander a la sumita de Horacio Serpa
de Santos con toda la mermelada y del gobernador de Santander. El doctor Aguilar intervino descaradamente en política en favor de Juan Manuel Santos, con todos los alcaldes. A todos se les ganó en Santander. Porque es que, insistamos, el país quiere otra cosa. El país quiere la atención a sus problemas. El país quiere la solución de sus necesidades. El país quiere la seguridad. Quiere la paz, pero una paz verdadera y firme, de verdad, no de noticia periodística, no de cuento, no una paz arrodillada enfrente de los bandidos, sino una paz erguida, enhiesta, basada en la fuerza de nuestro ejército, de nuestros soldados, de nuestros pilotos, de nuestros marinos, de nuestra policía. Y, desde luego, contando con unos jueces que lo sean de veras y que no se dediquen a hacer política. Así pues que Santander se quedó sin candidato a la gobernación y ayer se quedó el gobierno, todo el gobierno nacional y el gobierno departamental, con una derrota para la historia. Es una advertencia seguramente de lo que vendrá. Este hombre terminó en la cárcel, iba a votar, Serpa se quedó sin candidato, pero además esa fue una campanada de orden moral importantísima para el país. No se puede tratar de gobernar con delincuentes. Estas son las noticias de la mañana que dábamos en primer lugar a ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad.